Muchísimas gracias, Andrea. Nada, llegamos al final de una reunión anual intensa. Yo creo que han sido muchísimas las cuestiones que hemos visto a lo largo de esta mañana. Y nada, simplemente unas palabras por mi parte antes de que tengamos la ocasión de que la directora de Energía de la CNMC, Rocío Prieto, proceda a lo que es el cierre. Yo, sin duda, con lo que me quedo, algo que yo creo que ha sido común, tanto en lo que es el primer bloque como en las diferentes mesas redondas, el tema de España, Europa, nos encontramos ante una encrucijada en un momento crucial donde, sin duda, tenemos que seguir avanzando en ese modelo sostenible, pero sobre todo en un contexto no exento de esos riesgos que han surgido a lo largo de todas las sesiones en la mañana, riesgos económicos, riesgos comerciales, geopolíticos y sobre todo con un riesgo. En la primera mesa surgía ese miedo, esa preocupación hacia un modelo a nivel global fragmentado y a nivel europeo con divisiones internas. Han sido muchas, lo que decía, muchísimas las cuestiones que hemos debatido a lo largo de la mañana. Yo lo decía antes, cuando iniciábamos esta sesión, ese agradecimiento a todos los destacados ponentes, moderadores, que yo creo que nos han dado una visión privilegiada que nos permite, como mínimo, intentar entender mejor cómo nos encontramos ante ese reto, cómo podemos dar respuesta y, sobre todo, el tema cómo intentar gestionar de forma coordinada, concertada, lo que son las posibles respuestas. La directora general de la Comisión Europea, Cristina Lobillo, nos dejaba algunos mensajes que yo creo que son muy importantes. La naturaleza de momento clave a nivel europeo, pero sin dejar atrás los objetivos de descarbonización. Nos da un segundo mensaje que yo creo que es extremadamente relevante y además en esta coyuntura y después de los últimos incidentes, estos últimos días, la necesidad de apostar por la diversificación energética, la diversificación en el suministro energético, que nos permita garantizar esa seguridad de suministro y, sobre todo, seguir avanzando en la autonomía y la soberanía energética. Y un papel que yo creo y un mensaje que yo creo que obviamente también es muy relevante para nosotros como sector, el papel y la relevancia de las redes y la apuesta por su modernización, la modernización de las redes energéticas. Yo creo que son todos elementos clave que se han puesto de manifiesto sobre los que tenemos que seguir trabajando de forma colaborativa, como ha venido siendo habitual siempre desde el sector, con la administración pública en los diferentes ámbitos territorial, nacional y a nivel europeo. En ese primer bloque, donde contábamos con los principales directivos, los principales responsables de las empresas que ostentan en estos momentos las diferentes vicepresidencias de Sedigas, transporte, distribución, comercialización, yo creo que hemos podido seguir avanzando en lo que es esa percepción que es común y compartida por todos, pero desde una visión empresarial, desde una visión de los actores. Y sin duda yo creo que ha sido compartido por parte de todos ellos la relevancia, importancia del rol del sistema gasista y la importancia de esa apuesta decidida por los gases renovables, donde las infraestructuras van a ocupar un papel destacado. Se ponía de manifiesto en esas intervenciones la necesidad de acelerar, pero con un mensaje de que ya tenemos los primeros mimbres, tanto en iniciativas empresariales como en los primeros aspectos de los diferentes paquetes normativos regulatorios. Y con una recomendación que en el caso del sector industrial, de la necesidad de no olvidar que en ese proceso de cambio, de transformación, es necesario la reinversión, la reconversión de los activos industriales ya existentes, acompañarles en ese proceso de cambio y de transformación. Yo creo que son cuestiones muy relevantes donde los actores privados son extremadamente importantes. Se apuntaba una cifra de 500.000 millones de euros de inversión anual de aquí al 2030, mayoritariamente por parte del sector privado. Y, sin duda, para que esto sea posible es necesario, obviamente, ese papel, ese liderazgo del sector empresarial. Todo ello en un contexto como el que veíamos en la primera de las mesas redondas, de geopolítica variable, riesgos geopolíticos, dificultades y, como se apuntaba, en un contexto de cambio radical
en lo que viene siendo lo que es o lo que ha sido la historia económica de los últimos 50 años. Se apuntaba, pues obviamente, ese previsible cambio del modelo económico, del modelo de relaciones comerciales y políticas. Se apuntaba ese fin de la era de abundancia, en palabras de Macron, y donde sin duda esa percepción de seguridad en cuanto a lo que eran los principales aspectos a nivel europeo, nuestra dependencia de seguridad y defensa, nuestra dependencia energética, nuestra dependencia de materias críticas y tierras raras, se pone en entredicho y es necesario avanzar dando respuesta a todos esos riesgos. Y en eso yo creo que uno de los mensajes que salía de esa mesa redonda es la necesidad de seguir avanzando con un mayor papel de Europa, una mayor relevancia. Sin duda no es fácil ese cambio de paradigma, ese cambio de rol en lo que es el papel que tiene que jugar Europa en ese contexto internacional, pero sin duda yo creo que pues, con esa dilatada trayectoria europeísta que nos caracteriza a España y nos caracteriza al resto de Europa, sin duda seremos capaces de seguir avanzando de forma decidida. Necesidad de avanzar era uno de los mensajes que surgía en la segunda de las mesas. Había una reflexión sobre la relevancia e importancia de los gases renovables en un contexto como el actual, lo apuntaba antes, donde necesitamos mayor seguridad de suministro, mayor autonomía energética, una energía que sea gestionable, almacenable, flexible, que dé respuesta a todos los usos finales en nuestra economía y donde, sin duda, como se apuntaba, surgen, irrumpen los gases renovables, gases sintéticos, biometano, hidrógeno renovable. Había una reflexión de la necesidad de poner en valor la contribución de esos gases renovables y el valor añadido que pueden tener para el tejido productivo. Y también se apuntaban cuáles eran las palancas para que todo esto sea posible, para hacerlo posible. Se apuntaba el papel de la tecnología, de la innovación tecnológica, el papel del talento, la formación de las personas, la apuesta decidida que están realizando los actores de la mano de la digitalización y la inteligencia artificial aplicada a las infraestructuras. Y sobre todo, lo que es más importante, ese papel, esa transformación para dar respuestas a lo que está pidiendo, está demandando el mercado. Yo creo que son mensajes muy potentes y donde es muy relevante en un país como el nuestro, se apuntaba en la primera de las mesas, donde históricamente no nos hemos caracterizado por una elevada productividad en comparación con nuestros Estados miembros vecinos, una apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico para avanzar en lo que son los principales ratios macroeconómicos y, en particular, la evolución de la productividad de los sectores productivos. ¿Eso va a ser fácil? No, sin duda que no. Se apuntaban esas barreras, se apuntaban las barreras existentes para el despliegue de los gases renovables. Desde una visión empresarial, y yo creo que es importante para nosotros como sector gasista, que está al servicio de las necesidades energéticas de los sectores productivos y, en particular, los sectores productivos intensivos en consumo de energía. Se apuntaba las dos principales barreras, una de ellas de naturaleza económica, otra de naturaleza administrativa. Se apuntaba la necesidad de disponibilidad de materia de gases renovables para avanzar en la descarbonización. Y un segundo elemento, el tema de los costes, los precios. Yo creo que esta es una cuestión, una reflexión, cómo conseguir seguir avanzando a través de lo que es el diseño de proyectos, economías de escala, en la reducción de los costes, que seamos capaces, que nos permita el tema de poner a disposición del tejido productivo unos gases renovables competitivos. En el caso español, algunas cifras, las tenéis todos muy presentes porque obviamente las conocéis muchísimo mejor que yo. En el caso de España, el 60% de la demanda de gas proviene del sector industrial. Un sector industrial, como se apuntaba a lo largo de las diferentes sesiones, donde va a ser difícil que la única solución, por no decir imposible, sea la electrificación. Tendremos que contar con todas y cada una de las palancas de descarbonización, sin olvidar el ahorro y la eficiencia energética. Y en este sentido,
Yo creo que uno de los mensajes por parte de la Comisión Europea y que también ha surgido en esta última de las mesas, la necesidad de estímulos a la demanda. En estos últimos años, como no podía ser de otra forma, nos hemos centrado en reducir los costes de producción, los costes de obtención de esos gases renovables, pero no podemos perder de vista lo que es la necesidad de ese off-taker, de esa demanda energética de gases renovables. Se apuntaba la disponibilidad, se apuntaba el precio, se apuntaba la tramitación administrativa, la necesidad de agilizar los permisos para una tramitación ordenada de los proyectos. Y ese mensaje que quedaba, no nos podemos quedar atrás, y para eso será imprescindible la colaboración público-privada. Mensajes que también surgían en la última de las mesas, donde hemos tenido el lujo, el privilegio de seguir hablando de descarbonización, seguir hablando de competitividad económica desde una perspectiva internacional. Y yo me quedo con esos dos mensajes que han surgido en esta última mesa: importancia, relevancia de las moléculas renovables y, lo que es más importante, el tema de avanzar en mecanismos, en mercados flexibles. Nada, voy finalizando simplemente con un mensaje. Yo creo que positivo. Tenemos una oportunidad, disponemos de todos los elementos como país para liderar este proceso de cambio. Tenemos los recursos, tenemos las infraestructuras y tenemos el talento. Y lo que es más importante, tenemos un sector energético comprometido, preparado, que apuesta por la innovación y listo para afrontar el desafío de la transición energética. Nada, sin más por mi parte, recién llegada, le agradezco el esfuerzo a Rocío Prieto. Sabíamos que tenía una agenda complicada a lo largo de la mañana y nada, le cedo, la dejo respirar un poco, que acaba de llegar, y le agradezco que nos pueda acompañar. Y sin más, agradeceros a todos los que estáis aquí y los que estáis telemáticamente que nos hayáis acompañado. Seguimos trabajando. Rocío, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias.